Estimadas amigas y amigos, bienvenidos al Círculo de Lectura del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, amigas y amigos de las redes y quienes nos siguen con estos círculos de lectura donde hoy vamos a revisar una parte de lo que hace este extraordinario escritor, Jorge Luis Borges, escritor, poeta, ensayista. Y es en este sábado 10 de septiembre que podemos revisar algo de este maestro que yo admiro muchísimo y la gran mayoría de escritores, por supuesto. Y para esto quiero mostrarles, en uno de sus libros él escribe, no he reescrito el libro, he mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades, y en el decurso de esta labor, a veces grata y otras veces incómoda, he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió, ya era esencialmente. ¿Qué significa esencialmente? El Señor que ahora se resigna o corrige. Somos el mismo. Los dos descreemos del fracaso y del éxito, de las escuelas literarias y de sus dogmas. Los dos somos devotos de Schopenhauer, de Stevens, de Woman. Para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después. Y es que su forma de hablar era también como su forma de escribir. Este maestro impresionante que menciona por lo que dejaba entrever, por lo que prometía de algún modo y lo aprobaron generosamente Enrique Díez Canedo y Alfonso Reyes, como los de 1969. Los jóvenes de 1923 eran tímidos, temerosos de una íntima pobreza, trataban como ahora escamotearla bajo inocentes novedades ruidosas. Yo, por ejemplo, me propuse remediar ciertas fealdades que me gustaban de Miguel de Unamuno, ser un escritor español del siglo XVII, ser Macedonio Fernández, descubrir las metáforas que Lugones ya había descubierto, cantar un Buenos Aires de casas bajas, y hacia el poniente o hacia el sur de quintas con verjas. En aquel tiempo buscaba los atardeceres, los arrabales y la desdicha. Ahora las mañanas, el centro y la serenidad. Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 18 de agosto de 1969. Y es que para poder dialogar con este escritor, aparte de su obra completa, que son más de 1000 hojas, tendríamos que remitirnos a las anotaciones que hace tanto en los prólogos, en la introducción, acostumbraba a escribir algo como esto: a quien leyere, si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme, lector, la descortesía de haberlo usurpado yo previamente. Nuestras nadas poco difieren, es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios y yo su redactor. El maestro Borges escribía algo así, no sé si quieras leer, Vicky, este poema de las calles, el maestro. Claro que sí, doctor, con mucho gusto, con mucho gusto. Voy a ver si puedo ampliar tantito o voltear un poquito la cámara, así para verlo más grande. Las calles de Borges. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. No las ávidas calles, incómodas de turba y de ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales,
enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera. ¿Hay más? Ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión de cielo y de llanura. Son para el solitario una promesa, porque millares de almas singulares las pueblan, única ante Dios y en el tiempo, y sin duda preciosas. Hacia el oeste, del norte y el sur se han desplegado, y son también la patria, las calles. Ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. Ahí Gracias. termina. Sí, Gracias a usted gracias. por dejarme participar. Me da pena de pronto. No, ¿cómo crees? Este extraordinario maestro Borges, y es que cuando hablamos de él, nos remitimos a sus propias palabras. Y aquí, Marlene, ¿quieres leer estas frases del maestro Borges que hablan sobre la biografía? En Sí, este claro caso que es, sí. adelante. Que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero. Es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja es la inocente voluntad de toda biografía. Jorge Luis Borges. Gracias, Marlene. Y es que A hablar usted, maestro. de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, quien vivió 87 años, nace en Buenos Aires un 24 de agosto de 1899 y muere en Ginebra, Suiza, 14 de junio de 1986, de alguien que tuvo muchas vicisitudes y sin embargo pareciera que no las hubiéramos notado. ¿Por qué? Porque queda ciego y aún ciego continúa escribiendo y publicando. Y es que este destacado escritor de cuentos, poemas y ensayos es una figura clave para la literatura de habla hispana, para la literatura universal y para los que conocen su historia y sus desasegúnes con las autoridades, pues saben que en algún momento incluso fue humillado en algún trabajo del nivel que él tenía a otro que si bien eran trabajos honestos, pero se trataba de molestarlo. Y sin embargo, él, sin problemas, era amante de las bibliotecas y fue bibliotecario feliz, profesor, conferencista, crítico literario, traductor. Tiene muchísimos libros, realmente más que conocido, como las ficciones y el Aleph, que se publican en los años 40, estas recopilaciones de cuentos donde hay narraciones fantásticas, sueños, laberintos, bibliotecas, espejos, autores ficticios, pero sobre todo se nota que hay un gran conocimiento de la literatura y de lo que a él le apasionaba dentro de lo que era la mitología, tanto la griega como la nórdica, pero además exploraba con argumentos, ideas filosóficas, buscando qué era la memoria, la eternidad, la posmodernidad, la metaficción. Entonces, estos dos libros de cuentos que son los más conocidos, el de ficciones que se escribe en 1944, más bien se publica, y que si vemos es un libro que no tiene ni siquiera las 50 páginas. El jardín de senderos que se bifurcan y el prólogo, y luego vemos una serie de títulos de sus cuentos donde no podía faltar el Quijote, ahora Babel. Y el cuento de
el Aleph viene incluido en este libro de cuentos de 96 páginas, que tiene desde el inmortal, el muerto, hasta el hombre en el umbral, el Aleph, este cuento que tiene prácticamente 12 hojas. Y es que sus obras han contribuido a la literatura filosófica, al género fantástico, al postestructuralismo. Y créeme que cuando escuché a Borges, al maestro Borges, en algún video, quedé impresionado de esa claridad de mente en la serie de conferencias que dictaba. Y gran parte de lo que yo quise hacer en la literatura, pues fue gracias a él, que pasa su infancia en Buenos Aires y se muda a Suiza en 1914 a los 15 años y estudia en el colegio Géneve, y su familia va a viajar por toda Europa, incluido España. Él va a hablar el idioma inglés desde muy pequeño y además desde muy pequeño empieza a escribir. Borges empieza a publicar sus poemas y ensayos en revistas literarias ultraístas mientras hacía su trabajo de bibliotecario, que era el otro trabajo que en algún momento tuvo. Y en 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y profesor de literatura inglesa de la Universidad de Buenos Aires. A los 55 años, el maestro se queda casi completamente ciego por una ceguera progresiva que lo motiva a crear símbolos literarios innovadores, pero además nos muestra o nos lega algunos discursos donde aparentemente la ceguera no ocasionó que él se sintiera frustrado, que se sintiera mal, que dejara su proceso creativo, sino al contrario, él continúa y nos habla de su ceguera con muchísima naturalidad que uno realmente no puede más que admirarlo, no solamente como escritor, sino por el extraordinario ser humano que él fue. En los años 60, su trabajo se traduce y se publica en Estados Unidos y en Europa, y ya en 1961 le llega a la fama internacional con el primer premio Formentor que recibe junto a Samuel Beckett. Luego gana el premio Jerusalén y su prestigio internacional se consolidó entonces. Más sin embargo, él ya estaba en esta parte inmersa de esta literatura, y Borges dedica su último libro, Los Conjurados, a la ciudad de Ginebra. Así que mencionaba el escritor ensayista Coetzee que Borges, él más que nadie renovó el lenguaje de la ficción, abriendo así el camino a una generación de novelistas hispanoamericanos. Le encantaban los discursos hacia la gente joven, y si bien fue galardonado con muchas distinciones, fue polémico, pero fue polémico, digo, yo lo viví en la época donde haya sido polémico tal vez, por esas posturas políticas conservadoras que han sido motivo incluso de debate, el que le haya impedido tener el premio Nobel de Literatura. Este joven que nace en 1899 y no alcanza a cumplir los 9 meses. Y esto en esa casa de Compatio y Aljibe, que él va a repetir como un eco en sus poesías, y que va a vivir en su infancia, en alguna época, en el barrio porteño de Palermo. Y es que a los 4 años ya sabía leer y escribir. Y entonces él diría, cuando ya tenía 71, si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, diría la biblioteca de mi padre. En realidad creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Es como si la siguiera todavía viendo
y recordando con nitidez esos grabados en acero de las enciclopedias Chamber y la Británica. Y es que, hombre de una memoria prodigiosa, que en 1905, a los 6 años, empieza a recibir lecciones de una institutriz británica y luego, y a la par de las clases de su abuela, que trabajaba con él el inglés, y al año siguiente escribe su primer relato, La víscera fatal, siguiendo las páginas del Quijote, y luego hace un ensayo en inglés sobre mitología griega, y a los 11 años traduce El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, que se publica en El País, y él lo rubrica como Jorge Borges. Luego, en el barrio donde transcurre su infancia, en aquella época, un barrio de inmigrantes, cuchilleros, conoce las andanzas de los compadritos y entonces va conociendo ese lenguaje cotidiano que después en algún momento lo toca en sus narraciones. Y Borges ingresa directamente al colegio al 4º grado. Entonces, para él, para ese muchacho estudioso, sobredotado en cuanto a ese tipo de preparación, empezar la educación formal a los 9 años en una escuela pública fue una experiencia traumática porque realmente era un sabelotodo. Y si ahorita, en estos tiempos, la educación para esos chicos genio todavía no es la que quisiéramos que fuera, pues en esos años mucho más. Sobre todo que llevaba anteojos, vestía como un niño rico y no le interesaban los deportes, tartamudeaba. Así que se tuvo que adaptar a esa vida donde aprendió algunas palabras en ufarno, esa forma de diálogo coloquial que se utiliza, y vamos a encontrar que Borges escribe al final más de 1000 hojas. Y aquí tenemos sus obras: Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Cuaderno San Martín, Evaristo Carriego, por mencionar todas las demás que pueden ver hacia abajo, la LEP, otras Inquisiciones, El Hacedor. Y aquí, cuando vemos las obras completas del maestro Borges, aparecen una serie de títulos dentro de sus cuentos y también dentro de sus poemas con diferente tipo de temática, desde la promisión en alta mar, Casi Juicio Final, también una serie de ensayos que vamos a encontrar y que a ustedes ya les envié, o ya les envió el colegio los ensayos y también poemas y parte de esta obra completa, Evaristo Carriego. Y vamos a encontrar otras como Discusión, Historia Universal de la Infamia. Y es una riqueza de personajes, de temática, que es tanto como su vida misma, de este maestro que además se mostró muy cercano a todos nosotros en México, cuando estuvo con Juan José Arriola, con el maestro Octavio Paz, con Alfonso Reyes, aunque no tenemos esos videos, ese gran maestro Alfonso Reyes, extraordinario mexicano, que además lo menciona muchas veces el maestro Borges. Y entonces, en ese cuento de la LEP, que es parte de una serie de cuentos, como podemos ver aquí, Después del hombre en el umbral, con una serie de mensajes que realmente nos impresionan. Entonces, yo les invito a leer lo que quieran de Borges, porque tiene de todo para los gustos, para la gente que nos gusta la literatura, y además a quienes están empezando en ella, no deben olvidarse de esto. Y aquí vamos a pedirle a Marlene si quiere leer
parte de este poema que titula El reloj de arena, para que se deleiten con estos versos. El reloj de arena. Está bien que se mida con la dura sombra que una columna en el estío arroja, o con el agua de aquel río en que Heráclito vio nuestra locura. El tiempo, ya que el tiempo y el destino se parecen los dos, la imponderable sombra diurna y el curso irrevocable del agua que prosigue su camino. Está bien, pero el tiempo en los desiertos otra sustancia halló, suave y pesada, que parece haber sido imaginada para medir el tiempo de los muertos. Gracias. Sigue todavía. Bueno. Surge así el alegórico instrumento de los agravados de los diccionarios, la pieza que los grises anticuarios regalaran al mundo ceniciento. Del alfil despasajero de la espada inerme, del borroso telescopio, del sándalo mordido por el opio, del polvo, del azar y de la nada. ¿Quién no se ha demorado ante el severo y el tétrico instrumento que acompaña en la diestra de Dios a la guadaña y cuyas líneas repitió duradero? Por el ápice abierto, el cono inverso deja caer la cautelosa arena, oro gradual que se desprende y llena el cóncavo cristal de su universo. Hay un agrado en observar la arcana arena que resbala y que declina y, a punto de caer, se arremolina con una prisa que es del todo humano. La arena de los ciclos es la misma e infinita. Es la historia de la arena. Así, bajo tu dicha o tu pena, la invulnerable eternidad se abisma. Gracias, Marlene. Y en estos hermosísimos poemas que se encuentran viendo, leyendo y siguiéndonos en las redes a través de sus computadoras o de sus celulares, donde observamos estas letras pequeñas, pero pequeñas y extraordinarias, cuando dice: la arena de los ciclos es la misma, e infinita es la historia de la arena. Así, bajo tus dichas o tu pena, la invulnerable eternidad se abisma. No se detiene nunca la caída. Yo me desangro, no el cristal. El rito de decantar la arena es infinito y con la arena se nos va la vida. En los minutos de la arena creo sentir el tiempo cósmico, la historia, que encierra en sus espejos la memoria o que ha disuelto el mágico leteo. El pilar de humo y el pilar de fuego, Cartago y Roma y su apretada guerra, Simón Mago, los 7 pies de tierra que el rey sajón ofrece al rey noruego. Todo lo arrastra y pierde este incansable y lo sutil de arena numerosa. No he de salvarme yo, fortuita cosa, de tiempo que es materia del esnado. Qué hermosa poesía. Aquí cuando hacemos el análisis de la separación gramatical, la poética, el análisis de la estrofa, el esquema métrico, y vamos buscando las sinalefas, la frecuencia de las palabras, el análisis de sílabas por palabras, nos vamos viendo que es un poema, aparte de muy bien logrado, tratándose de alguien que se dedicó toda la vida a la lectura. Aquí le vamos a pedir a nuestra amiga Vicky si quiere leer este poema, en la parte final del poema Reloj de Arena, repetirla. No me aparece. Mi micrófono está silenciado. No, sí te escuchamos muy bien, pero creo que en el celular igual y no la alcanzas a ver. Ahí.
Bien. Ahí está en silencio el micrófono. Bien. Sí, ahí sí, ahí sí, Sí. ¿ya me escucha? En los minutos de la arena creo sentir el tiempo cósmico, la historia que encierra en sus espejos la memoria o que ha disuelto el mágico leteo, el pilar de humo y el pilar de fuego, Cartago y Roma y su apretada guerra, Simón Mago, los 7 pies de tierra que el rey sajón ofrece al rey noruego. Todo lo arrastra y pierde este incansable hilo sutil de arena numerosa. No he de salvarme yo, fortuita cosa, de tiempo, que es materia deleznable. Gracias, Vicky. Hasta ahí. No, Y gracias a usted, doctor. aquí El vemos, despertar. sí, otro poema de El despertar. Y entonces, aquí vemos, no sé, entra la luz y haciendo torpemente de los sueños al sueño compartido. Y las cosas recobran su debido y esperado lugar, y en el presente converge abrumador y vasto el vago ayer, las seculares migraciones del pájaro y del hombre, las legiones que el hierro destrozó Roma y Cartago. Vuelve también la cotidiana historia, mi voz, mi rostro, mi temor, mi suerte. Hacia aquel otro despertar la muerte. Me depara un tiempo sin memoria de mi nombre y de todo lo que he sido. Si en esa mañana hubiera olvido. Este poema de el otro, el mismo, el poema que ya habíamos leído, y aquí hago un paréntesis si quieren hacer un comentario, porque realmente cuando nos metemos a la literatura, de la forma como nos inculcan en la primaria, nos inculcan en las primeras letras, realmente nos meten a un mundo maravilloso que circula a través de toda la línea del tiempo, desde 2000 años antes de Cristo con la obra de Gilgamesh hasta todo lo que se está escribiendo en la actualidad. Y obviamente no podemos olvidar a la Ilíada, a la Odisea y a todos esos extraordinarios escritores que no quiero mencionar, pero pues, obviamente que tenemos que mencionar a Miguel Cervantes, Shakespeare, Ovidio, entre muchísimos otros. Y es para entrar a lo que es esta narración de cuentos, el Aleph, que son 17 cuentos que escribe Jorge Luis Borges, los publica por separado entre 1944 y 1952 en diferentes publicaciones periódicas de Buenos Aires, y luego ya lo reedita por él mismo. No sé si tengan algún comentario ahí, Vicky y Marlene, Albi, alguno de ustedes, con toda confianza. Sí, adelante, Vicky. Sí está, ahí está abierto mi. Sí. Bueno, me parece algo extraordinario lo que hemos ido leyendo. Recuerdo haberlo leído en algún tiempo, el Aleph, pero cuando no tenía la oportunidad de poder conversar con otras personas para hacer una diferenciación entre la apreciación que hacía la otra persona y la mía. Algo me queda de esto, donde decían que era un alquimista de la palabra, porque sin entrar en vocabularios rebuscados, creo que nos hablaba de cosas muy, muy importantes y que nos dejaba también a la vez a sus lectores un conocimiento sobre nuevas palabras, sobre cómo aplicarlas, ¿no? Entonces, todo ese legado que nos deja, siento que realmente es algo invaluable, sabiendo ahora que pues perdió la vista a tan temprana edad,
es de comprender que era apasionado de las letras, ¿no? Para poder continuar buscando la manera de seguir haciendo lo que a él le gustaba con, con lo que él inventó, los símbolos y todo lo que hizo para que pudiéramos nosotros continuar con su legado, ¿no? Muchas Creo que es todo lo gracias, que puedo. Vicky. Gracias por esos comentarios bellos No, sobre gracias a Borges. Eh, ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Adelante, con toda confianza. Bien, entre que nos plantea su comentario, cuando vemos al libro de cuentos de la LEP, de la editorial Losada de Buenos Aires, fue publicada la obra en septiembre, precisamente en este mes, pero de 1945, y entonces encontramos que Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y su significado esotérico en la cábala judaica se va a relacionar con el origen del universo, el primordial que contiene todos los números, y es que el maestro Borges todo lo que hacía, lo hacía muy pensado, muy razonado, y aparte de eso, muy revisado. Y válgase estos pleonasmos porque era un escritor que realmente admiramos cómo pudo escribir tanto y a su vez haber revisado tanto. Entonces, este cuento de la Aleph, que como vemos va a tener un promedio de 12 hojas, y en esas 12 hojas nos va a plantear a una serie de personajes que muchos han relacionado incluso eh, con, con la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, como podemos ver al inicio del cuento, su forma de comienzo, la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinito. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta yo podía consagrarme a su memoria sin esperanza, pero también sin humillación. Entonces, esa forma de iniciar el cuento y ir metiendo a los personajes como Beatriz Viterbo y luego a Roberto Alessandri, eh, y luego ir hablando de poeta Carlos Argentino, ese personaje que él crea ahí, y él mismo es el personaje, uno puede deducir de esto. Eh, Cuando dentro del cuento, el 30 de abril de 1941, me permitía agregar al alfajor una botella de coñac del país, Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió, al cabo de unas copas, una vindicación del hombre moderno. Lo evoco, dijo con una animación algo inexplicable. En su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad, provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines. Entonces, con esa forma de narración tan estructurada, nos va hablando de, de de esta trama, de este dilema que es el tener algo que pueda haber todo al mismo tiempo. Sin querer nos estaba
planteando, y digo sin querer, en algún momento cómo íbamos a estar conectados a través de las computadoras. Y si nosotros revisamos, me releyó después 4 o 5 páginas del poema, las había corregido según un depravado principio de ostentación verbal. Y es que el cuento es una crítica, también se considera que es un reclamo a no haber recibido el Premio Nacional de Poesía en ese momento. Y porque lo va a mencionar a través de sus personajes, y así como lo dice, me releyó después 4 o 5 páginas del poema. Las había corregido según un depravado principio de ostentación verbal. Donde antes se escribió a su lado, ahora abundaba el azulino, azulenco y hasta azulillo. La palabra lechoso no era bastante fea para él. En la impetuosa descripción de un lavadero de lanas, prefería lactario, lacticinoso, lastecente, lechar. Demostró con amargura a los críticos. Entonces, el maestro en su forma de escribir también hacía su crítica, ese sarcasmo intelectual que tenía. Y al final de cuentas vemos este encuentro con el Aleph. ¿Qué era el Aleph? O sea, ¿por qué? El nombre de Suni me impresionó, su bufete en caseros y tacuarí. Es de una seriedad proverbial. Interrogué si se había encargado ya del asunto, porque estaban hablando de que los iban a correr en un departamento. Daneri dijo que le hablaría esa misma tarde. Vaciló y con esa voz llana, impersonal, a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había un Aleph. Aclaró que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. Y voy a regresar a eso. Aclaró que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. Está en el sótano del comedor, y ya se va hablando de eso, y me voy a ir a los últimos 2 renglones. Se refería, lo supe después, a un baúl, pero yo entendí que había un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí. Al abrir los ojos, vi el Aleph. Y entonces, al ver el Aleph, pudo ver todo lo que pasaba en el mundo, pudo ver el pasado, el futuro. Y es un cuento hermosísimo. Y esta es la última parte, los últimos renglones, cuando menciona, existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra. Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado. Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. Es que recordemos que empieza con Beatriz Viterbo y esa forma de cerrar el cuento. Yo mismo estoy falseando y perdiendo bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. Magistral, diría alguien, ¿no? Magistral, maestro Borges, que maneja dentro del tema esa idea central de infinito que se encuentra en varias obras de él. Esa parte que está escrita en el ocaso de su vida, y él hablaba de que era su obra maestra, el libro de arena, perdón. Él mencionaba eso, pero otros críticos decían que no, que eran mejores otras obras como ficciones. Y en la historia de Borges, el Aleph es un punto en el que en el espacio que contiene todos los demás puntos. Así que desde donde uno mire el Aleph,
Puede ver todo el universo desde todos los ángulos simultáneamente, sin distorsión, superposición o confusión. Y ahora con esos dos epígrafes con el que inicia al comienzo del cuento, de ese cuento de 12 hojitas, nos va diciendo, porque además vean que toma, ¿no? Hamlet y Leviatán. Y entonces en el primero de Hamlet de Shakespeare, cuando dice, oh Dios, podría estar limitado en pocas palabras y considerarme un rey del espacio infinito. Entonces, ¿qué forma de tomarlo? Y también Borges pensamos que imagina ese lamento de Hamlet, ¿no? ¿Cómo podría un hombre en pocas palabras llamarse a sí mismo un rey del espacio infinito? Y ahora, es que él se está adelantando porque ese infinito del espacio lo podemos ver como en estas imágenes de esta diapositiva desde el átomo, esa imagen del átomo que ha cambiado del modelo de Bohr, de Rutherford, hasta el modelo cuántico, y cómo el mismo cuerpo humano es un mundo imaginario de puntos, y es un mundo donde se encuentran varios mundos. Cualquier objeto es un mundo de átomos y de partículas subatómicas. Entonces, incluso una cáscara de nuez contiene una cantidad infinita de puntos, y es esa imagen que estamos viendo arriba, una cáscara de nuez, pero vista al microscopio. Entonces, es quizás por esa la razón de que la Aleph en el sótano de Daneri tiene solo 1 pulgada de diámetro. Y en la segunda epígrafe, que proviene de Leviatán, de Tomás Hobbes, pero nos enseñarán que la eternidad es la postura del tiempo presente, que ni ellos ni nadie más comprende, como tampoco lo harían por una infinita grandeza del lugar. Y esa es la forma como él cierra en el segundo epígrafe, como que es el principio y el final. Así que el Aleph gira en torno a ese destino, a ese elemento de trama fantástica, pero también habla de las calles, los lugares de interés, un lenguaje sin adornos, de romance, nostalgia, sin maravilla, pero lo más raro es que ese Aleph, ese mágico, maravilloso, está en una casa como puede ser cualquier otra, desde la más pobre hasta la más rica, y todo eso él lo plasma con muchos significados, como primera persona, narrador y personaje también, porque él es personaje dentro, con personajes secundarios, con una descripción física y psicológica, pero muy breve. Sin embargo, en tan poquitas hojas, se sienten reales y evolucionan. Así que ese personaje que es el principal, que es Aleph, Borges, en el Aleph es Borges, ese narrador, ese sustituto ficticio para el autor, que le permite fomentar a la persona que está leyendo que es algo real, y que el autor, el narrador, es argentino, y que detesta a los autores pretenciosos como era el maestro Borges, y un hombre obsesionado por el recuerdo de su amada, Beatriz, desconsolado, anhelando esa compañía, y ese personaje que visita al padre de Beatriz y a su primo Daneri, ya ella muerta. Y cuando están en casa del primo, Borges estudia las fotografías de Beatriz, y en esa visita soporta esto como castigo y sobrelleva las necias pontificaciones de su primo. Así que este Borges, personaje, como un hombre racional, es un narrador desconcertado ante el encuentro de la Aleph y enojado porque como Daneri, una persona tan simple, sencilla,
para él, está en posesión de algo tan milagroso y como un hombre celoso, rencoroso, le miente a Daneri, fingiendo ofrecer buenos consejos. El país y el aire fresco son los mejores médicos. Dice esperando que Daneri abandone la casa y permita que la Alep sea destruido, porque ¿cómo lo va a tener él? O sea, ¿él quién es para tener algo tan bello, tan hermoso y tan extraordinario? Y sin el Alep, razona el narrador, Daneri no podrá terminar su poema. Sin embargo, Daneri recibe el segundo Premio Nacional de Literatura y lo enfurece. Una vez más, la tristeza y la envidia tuvieron su triunfo, se lamenta. Y tenemos al otro personaje que es Carlos Argentina Daneri, el primo hermano de Beatriz, que es un hombre pomposo, fatuo, que ama el sonido de su propia voz. Ahora, Borges no lo va a tomar en serio porque le llama cara rosada, sobrepeso. Entonces, Borges descarta enseguida esos pronunciamientos que hace sobre el hombre moderno y estos discursos que van a marcar al personaje como alguien insoportablemente pedante, preocupado por su carrera, que además le pide a Borges que solicite un prólogo a su poema de otro autor y entonces sugiere que él sea como un portavoz de las virtudes innegables del poema que no lo tiene, porque Daneri es una parodia de un poeta, una sátira de la marca de pretenciosidad literaria que Borges encontró ridícula, pero al mismo tiempo divertida. Así que hace una crítica muy dura hacia el Premio Nacional de Literatura y la desagradable carta de Daneri a Borges, donde presume: me he coronado el gorro con las plumas más rojas. Entonces, está la otra personaje, Beatriz Viterbo, que no es una presencia física en la historia porque ya murió. Pero sin embargo, Borges le tiene una devoción del narrador hacia ella, visita su casa cada año, y es durante estas visitas que recibe las confianzas de su primo, que finalmente le va a enterar y le va a mostrar el Alep. Y luego tenemos a Sungri y Sunino, otros personajes que son los dueños del café y que quieren demoler la casa de Daneri para poder expandir sus negocios. Así que el Alep comienza en 1943 con Borges informando al lector de ese amor que tiene por Beatriz Viterbo y que murió en 1929 y que visita al padre de Beatriz y al primo cada 30 de abril, cumpleaños de Beatriz, todos los años, y que Borges se congracia con el padre y el primo de Beatriz hasta el punto que lo comenzaron a invitar a cenar. Así que nos va metiendo de tal forma que uno dice en qué momento es Borges el escritor o es Borges el personaje. Tiene esa magia para podernos hacer sentir que Borges personaje y Borges escritor son el mismo. Y eso es una de las magias que tiene el maestro dentro de lo que nos va tratando en esas hojas, en esas casi 12 hojas, en su cuento de la Alep. Uno de los puntos en el espacio que contiene todos los demás puntos y que necesita de la Alep para poder componer el poema. Y es que dice, debido a que la Alep es el único lugar en la tierra donde se encuentran todos los lugares, vistos desde todos los ángulos, cada uno de pie claro, sin confusión ni mezcla. Así que en este poema, en este cuento que les invito a releerlo, porque seguramente ya ustedes lo han leído, y cómo es necesario
ver qué vio en el Aleph, porque Borges en el momento dice, en el momento que no teniendo más herramientas que palabras, sin embargo, Borges procede y ofrece una lista selectiva de algunas de las cosas que vio en el Aleph. El mar, Londres, racimos de uvas, una mujer escocesa, crines de caballos, ejércitos, tigres, Beatriz. Y luego ve las obscenas cartas a Daneri, su propia cara, y eso lo enfurece. Así que Daneri regresa y le pregunta a Borges si lo vio todo, pero para fastidiarlo, porque sabe que Borges se iba a enojar. Y Borges se va de la pregunta y le aconseja a Daneri que deje que demuelan su casa para que pueda alejarse de la metrópolis perniciosa y vivir en el aire fresco del país. Y una vez en la calle, Borges teme que ni una sola cosa en la tierra lo sorprenderá nuevamente. Después de algunas noches de insomnio, sin embargo, es visitado una vez más por el olvido. Así que veamos, uno piensa cuando la historia vuelve al presente, después de que Borges explica que la casa de Daneri fue derribada y que su poema fue publicado con gran aclamación, ganando el segundo lugar del Premio Nacional de Literatura. Después de una discusión sobre la etimología de la palabra Aleph, Borges afirma su creencia de que el Aleph que vio en el sótano de Daneri era un falso Aleph. Y esa cita, como cita el autor y viajero capitán Sir Richard Francis Burton, cuando dice: nuestras mentes son porosas y se filtra el olvido. Dentro de la cita del cuento, ahí esta es una de las más significativas que dice, y aquí le voy a pedir a Vicky que lea qué vio o esta cita del cuento de la Aleph, para que lo escuchen con una voz femenina. Gracias, doctor. Dice, una de las citas más significativas del cuento El Aleph es: vi todos los espejos en la tierra y ninguno de ellos me reflejó. Vi en el patio trasero de la calle Soler los mismos azulejos que 30 años antes había visto en la entrada de una casa en Fray Bentos. Vi racimos de uvas, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor. Vi la delicada estructura ósea de una mano. Vi a los supervivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Gracias. A usted, doctor. Ahora, él da una decadencia que se va a escuchar a lo largo de la descripción de Borges, y es que este cuento está muy bien estructurado, y si el poema de Daneri carece de la belleza y el esplendor del párrafo de Borges, lo hace porque Borges es mejor escritor. Así que tiene una contraparte tecnológica que les mencionaba. Cuando vemos cómo el Aleph podría ser una red perfecta de computadoras, infinita de computadoras, que se conectan en un número infinito de sitios web, sin ser ralentizada por el tráfico de innumerables usuarios o los límites de banda ancha por la más amplia que ésta sea. Y precisamente es lo que estamos haciendo en este momento, conectarnos a través de la tecnología en un punto imaginario, a través de muchos puntos, haciendo que pensemos que la Aleph era eso. Y seguramente en la parte segunda, o más bien, trataremos un ensayo del maestro Borges y concluiremos el Aleph con respecto a por qué se piensa o pensamos que también se estaba refiriendo a la Divina Comedia de Dante Alighieri y cómo baja a recorrer ese mundo misterioso, pero no a través de ese extraordinario poeta que es Virgilio, sino a través de un poeta
mediocre, como él lo refiere. Y es que nos deja tantas interrogantes, pero al mismo tiempo nos mete al cuento y nos hace sentir parte de, como un extraordinario narrador que no nos describe nada más, sino que nos hace sentir todo lo que está pasando. Y esa era la magia de Borges, llámese poema, llámese ensayo, llámese cuento. Estamos ante uno de los grandes del siglo XX y que todas las generaciones seguramente estaremos leyendo y releyendo porque hay mucho, mucho que aprender de este ser humano impresionante que cursó con una ceguera desde el principio de su vida, porque fue una ceguera progresiva, donde él fue notando cómo iba perdiendo poco a poco la vista y lo veíamos sonreír, incluso cuando ya no veía nada. En las entrevistas veíamos que sonreía. De repente ya los años también le habían ido quitando un poco el sentido del oído. Entonces volvía a preguntar, tartamudeaba un poco, pero luego volvía a recobrar esa lucidez de un genio que se fue haciendo desde muy pequeño para ser a quien recordamos ahora, Jorge Luis Borges. Y no sé si tengan un comentario antes de despedir el círculo de lectura en su primera parte, revisando a Jorge Luis Borges, el Aleph, un ensayo y unos poemas. Bien, si no tenemos comentarios, estimadas amigas y amigos, nos seguimos viendo en el círculo de lectura del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Aquí van a encontrar otros círculos de lectura como el Arco y la Lira del maestro Octavio Paz. Por ahí ya está Gilgamesh y los invito a que en unos minutos podamos revisar la Ilíada. Nos vemos. Es un gusto haber estado con ustedes. Vicky, Marlene, Albi, es un gusto que estén de Estados Unidos, de Colombia y México. Buenas noches. Un abrazo a todos. Saludos Gracias, a doctor. Argentina, Marisa Chazarreta, que nos está viendo en el Facebook Live, y a todos los amigos que están también compartiendo con nosotros. Hasta luego.